La barredora que está barriendo aquí con todo. Sí, con pues sí. todo. Sí. A ver, sí, Juan. pues mira, yo creo que obviamente es un tema muy delicado, muy grave. Ahorita en la mañanera el secretario de Seguridad, la presidenta, informaron sobre el tema que desde el 2024, el año pasado, ya se tenían, digamos, ya los indicios para proceder, que se abrió la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Estatal. Pero bueno, pues es un tema bien delicado, Adela, porque yo creo que toca muchos temas. Siendo el principal, yo creo, la manera en la que se enfrentó la seguridad en el gobierno anterior, este tema de que se terminó por completo, o sea, estos temas que se decían en la mañanera y que parece que estaban completamente fuera de la realidad, de ya no hay contubernio entre las autoridades y los criminales, ¿no? Llegó a tener declaraciones de ese tipo el expresidente, y pues hoy ver que no solamente un gobernador importante, un gobernador cercano, un gobernador que lo acompañó, sino un gobernador que fue secretario de Gobernación, que fue aspirante a la candidatura presidencial de Morena, que coordina la mayoría de Morena en el Senado de la República, pues no es menor, no es cualquiera, no es un asunto aislado. Arturo ha dicho, y yo le doy la bienvenida a eso, que ahí en Morena no son tapadera de nadie. Ojalá sea así, ojalá ocurra de esa manera, porque lo que hemos visto pues es un vaivén. Por un lado se dice eso, pero por otra parte en el Consejo de Morena se le da un espaldarazo al coordinador Adán Augusto, y por otra parte salen personajes, otra vez, no menores, como Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. No pueden decir, bueno, es un militante más, es presidente del Senado de la República, a decir que son puros golpes mediáticos, que se quiere defender a Adán Augusto, que Adán Augusto cuenta con su respaldo. Y aquí hay un tema que yo creo que sí es importante y sí sería bueno saber, porque muchos han dicho, bueno, Adán no está solo, pero no está solo frente a quién. O sea, al ejército, al gobierno federal de Morena, al gobierno estatal de Morena, al Congreso local de Morena, al Congreso federal de Morena, a la Fiscalía Estatal de... O sea, ¿frente a quién? Pues es la propia acusación de los militares y de la Fiscalía Estatal. Entonces yo creo que es un tema que tiene muchos aristas. No quiero profundizar. Además, yo quiero de verdad, ojalá en estos casos se demuestre una diferencia en la manera de hacer política, pero me parece que hasta el momento no se ha hecho. El hecho de que haya un orden de aprehensión librada, pues eso ha ocurrido en muchos casos, ha ocurrido en otros gobiernos. Creo que falta mucho por saber en este caso, y decirlo también, o sea, el Movimiento Ciudadano, en estas acusaciones gravísimas que se hacen entre el PRI y el PAN y Morena permanentemente, en esta guerra o en este combate contra el crimen organizado desde 2006, van más muertes en México que en la guerra entre Rusia y Ucrania, que es una guerra que hemos visto donde hay tanques, helicópteros, drones, bueno, cientos de miles de soldados, marinos, en fin. Hay más muertos aquí en México. Y frente a eso no podemos hacer politiquería. Nuestros gobiernos están concentrados en dar resultados. Ahí está el gobierno de Samuel García, es el que más homicidios ha reducido en todo el país. En tercer lugar, el gobierno de Pablo Lemus en Jalisco. Entonces vamos a seguir concentrados en dar resultados, en estar, digamos, lejos de este ruido que se genera, pero también pues esperamos el resultado de estas investigaciones y que se proceda pues conforme a derecho, que es lo único que podemos pedir. Digo, por lo menos hubo negligencia, ¿no? Al menos. No sé. Sí, complicidad, ¿no? Pero... Exacto. Tu opinión, Arturo. A ver, yo diría que son dos casos, bueno, es un caso distinto, y cuando digo un caso distinto al de Genaro García Luna, me parece importante contrastarlos, porque la oposición en su narrativa ha puesto sobre la mesa que es lo mismo, que el caso de Felipe Calderón y de Genaro García Luna es el mismo que el de Adán Augusto y el del secretario de Seguridad Pública de Tabasco, y son completamente distintos, Adela. ¿Por qué son distintos? Y es importante que la gente lo sepa. En el gobierno de Felipe Calderón, lo he mencionado ya, el general Tomás Ángeles Daguajare, subsecretario de la Defensa, ni más ni menos que el segundo al mando del ejército mexicano, se reunió con Juan Camilo Muriño, con Felipe Calderón en Los Pinos, y le dijo: señor presidente, Genaro García Luna está vinculado al cártel de Sinaloa. Felipe Calderón le pidió pruebas, las pruebas se entregaron unas semanas después, testimonios, datos, transferencias,
y el resultado fue que Felipe Calderón decidió separarlo del cargo y posteriormente inventarle delitos y meterlo a la cárcel. Lo mismo sucedió con quien fue el comisario de la Policía Federal, que envió también 2 cartas a Felipe Calderón, acompañadas de testimonios de expolicías federales que estaban claramente despedidos o que habían sido despedidos de su función por haber denunciado que había una protección directa en los más altos niveles de Genaro García Luna por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. ¿Qué pasó? Este comisario fue encarcelado también y estuvo 4 años en la cárcel y después se le dijo: usted disculpe, pues era una fabricación de delitos. ¿Qué pasó con Genaro García Luna después? Porque de pronto la oposición dice: es que se van a 2006. No, es que hay una historia que contar. Genaro García Luna se convirtió en un empresario, restaurantero, con una consultora que se llamaba Glock, que hacía análisis que le vendían al gobierno de Peña Nieto, entre otras figuras muy importantes. Y se dice, de acuerdo a testimonios que tiene el gobierno de Estados Unidos, que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto incluso estuvo utilizando espionaje en contra de objetivos políticos, de forma privada. De hecho, hay otra de las resoluciones donde se le obliga a Genaro García Luna a devolver ciertos recursos que promovió el gobierno de México, sentencias justamente por estos actos de corrupción que fueron llevados a cabo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí, del hermano del PAN, con los que se alían, del PRI, del PAN, del PRIAN, ¿no? Entonces, la trama es una trama verdaderamente que no hay que dejar de olvidar, que no hay que dejar de mencionar, porque la condena de este funcionario, empresario, entre comillas, porque después dice que se volvió empresario, que por cierto le aparecieron miles de millones de pesos y millones de dólares en cuentas de Estados Unidos, inexplicables para un funcionario de toda la vida, ¿no? Pues fue condenado en 2023, hace no más de 2 años fue condenado. Y nunca se le persiguió. Ningún gobierno del PRI y del PAN lo persiguió. No dijeron nada. Ah, bueno, hasta ahora Damián ya dice: no, bueno, pues que se encarcele, si hizo algo. Bueno, qué cómodo es hablar después de las cosas. Ya había sido dirigente del PAN, ya había estado él como secretario general, ya había sido senador, mientras todo eso pasaba, y hasta ahora ya lo vemos diciendo que se investigue, que caiga quien caiga. Pero todo ese tiempo que pasó, es más, antes, si nos queremos ir, ¿no? Incluso cuando fue quien llevaba la Agencia Federal de Investigación en el gobierno de Vicente Fox, mira, calladitos estaban, no decían nada. La enorme diferencia es que en el gobierno de la transformación, si hay una denuncia, nosotros decimos: se tiene que investigar. ¿Hasta dónde? Hasta donde tope. Caiga quien caiga. Aquí no vamos a proteger absolutamente a nadie. Ojo, tiene que haber pruebas. Y también tiene que haber una determinación de responsabilidad de la autoridad judicial, porque si no vamos a caer en linchamientos políticos y en linchamientos mediáticos. Y esa parte es bien importante. Quien acusa está obligado a probar. Y eso me parece fundamental. Pero nosotros perseguimos a este delincuente vinculado o presunto delincuente. Y eso nos hace completamente distintos, Adela. Mientras ellos eran comparsas, mientras ellos se asociaban, mientras ellos galardonaban a Genaro García Luna, le entregaban reconocimientos, mientras ellos, el PRIAN, en el gobierno de Peña Nieto le otorgaban contratos, le daban contratos a la consultora Glock de Genaro García Luna y nunca lo persiguieron, ¿no? Nosotros sí vamos por aquella persona que traicione a nuestro movimiento. Y eso nos hace completamente distintos. Por eso esta narrativa que han tratado de construir en Acción Nacional y en el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRIAN, pues no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza porque todas y todos los mexicanos sabemos perfectamente bien que los únicos protectores de delincuentes son ellos, que los únicos narcogobiernos han sido ellos y que los gobiernos más corruptos tienen nombre y apellido: PRI y PAN. A ver, Damián. Muy bien. Fíjense cómo de
los 8 minutos que se aventó, 7 Sí, fueron... sí fueron 8. ¿No? 7 fueron... No fueron 8 minutos. 7 Damián. fueron para atacar, tranquilo, tranquilo. No hay problema en la mesura del tiempo. Tranquilo, hombre, ya sabes que se te viene la noche, hombre, tranquilo. Mira, fueron para atacar de otro tema. O sea, es que eso es lo que han hecho. O sea, yo El sí mismo quiero, tema, Damián. yo sí quiero, ahorita no te preocupes, yo sí le voy a entrar a los dos, pero vamos a hablar de las complicidades que tienen al día de hoy. Hoy a quien está escuchando, lo invito a que se den cuenta de lo que va a pasar en el programa, porque es lo que han estado haciendo. Van a prender un abanico y le van a tirar cochinada, tratando de embarrar todo, porque es lo único que han visto como alternativa, ¿no? O sea, traemos una acusación gravísima, o sea, el gobierno de Morena, de vínculos con el crimen organizado. ¿Qué hay que hacer? Lo único que han podido hacer es regresarse al caso que tienen, no sé, un montón de años señalando, con justa razón señalando, pero con una hipocresía tremenda, porque tiene una similitud total, ¿no? En donde allá quieren decir que sí hay culpabilidad y aquí no, ¿no? Entonces, muy bien. La diferencia es que cuando menos yo no vengo, ni el PAN estamos defendiendo a nadie del pasado. Muy sencillo, si alguien salía con el crimen organizado, que lo metan al bote. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. El caso Tabasco es uno de muchos. O sea, hay un sistema hoy en México que ha establecido Morena de complicidad de gobiernos, particularmente locales, con el crimen organizado. Y es evidente. Dicen ahorita que no sabían, bueno, pues te informo por si no te has dado cuenta que tiene acusaciones el gobierno de Sinaloa. Para que no digan mañana que no sabían, ¿no? Es más, yo en este programa, a los mismos interlocutores les dije el tema de Tabasco. Hace como, cuando empezamos, hace como un año, que estaba el tema. ¿No? Entonces digo, no sabían, pues, híjole. Bueno, les notifico, pues, en Sinaloa hay acusaciones graves, ¿no? Manipularon un video de la fiscalía para tapar el asesinato de un diputado señalado por el capo más grande que ha existido en el país cuando lo detuvieron y señalados directos, ¿no?, hacia el gobierno. ¿Qué han hecho? Nada. Fueron y hicieron una reunión y le gritaron: no estás solo. Igual que ahorita. En Tamaulipas hay acusaciones directas de huachicoleo, de un montón de cosas. Nada. En Guerrero, Michoacán, un montón de lados, pues. Y ahora el caso Tabasco. Segundo, el problema es la acusación, de hecho, ni siquiera es similar que ninguna que yo haya visto en México, incluido el exsecretario, que si se alió con el crimen, qué bueno que está en la cárcel, pues. Pero ni siquiera a él lo acusaron de lo mismo. Aquí la acusación no es de que se alió con el crimen, el secretario. No es de que les ayudó, es de que él era el crimen, que él era la cabeza del crimen. Entonces, es abiertamente un narcoestado, pues. Esa es la acusación. Que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública era la cabeza del crimen organizado. Dios santo, pues, ¿no? O sea, es otra dimensión, es otra cosa. 3, el problema hoy es que no puedes querer decir, oye, no hay responsabilidad de quienes lo nombraron. Yo no voy a ser tan irresponsables como son, porque aquí han señalado muchísimas veces con testimonios, que los hay, en este caso también, que tiene culpabilidad no solo el jefe del secretario de Seguridad Pública Nacional que está en la cárcel, sino que todo un partido, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ok, pero acá, no, dice, no tenía manera de saber. A ver, señores, claro que si agarran a una persona que nombró a alguien, sea quien sea, y esto aplica para el expresidente, y aplica también para los exgobernadores. Una de dos. O tienes responsabilidad política porque tú lo nombraste. Sí, debe haber responsabilidad no puedes política. decir, yo nomás lo nombré, no tengo nada que ver. No, yo no estoy diciendo que tengan complicidad, no estoy diciendo eso. Pero si no lo sabías, porque cada quien es responsable de sus actos, si tienes responsabilidad política porque fue tu subordinado, tú lo nombraste, tienes que entonces salir, disculparte con contundencia de ese nombramiento que causó ese daño y encabezar la solicitud de rendición de cuentas. Eso es lo que yo esperaría de alguien que no tenga nada que ver en un nombramiento, que es que se puede dar, ¿no? Y si no, pues tienes responsabilidad. Se puede dar. Claro, pero entonces esa es la actitud que tienes que asumir. Y si no, tienes responsabilidad penal.
porque eras cómplice. Eso es la investigación que se tiene que hacer en todos los casos. Pues si la pregunta, ¿cuántas veces he dicho aquí que lo que no se hizo y quién lo tenía que hacer? El gobierno de Morena era un parteaguas. A partir de que encontraron responsable a ese secretario, se debió haber abierto una investigación nunca antes vista, para arriba y para abajo. Por supuesto, como hoy se tiene que abrir en este caso, no para encontrar culpabilidad o querer decirle a alguien, tú seguramente tenías, no, para que quede claro qué fue lo que pasó. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque está lleno el gobierno de la gente que trabajaba en ese entonces, pues ahí se formaron. ¿Quién, cuando salió el secretario de Seguridad Pública, quién gobernó? ¿Gobernó el mismo partido después? No. Hoy hacen la similitud, es que el PRIAN, no, eso pasó, esa alianza que nunca debió haber sucedido, que yo siempre me opuse, pasó hasta después de ese sexenio. En ese sexenio éramos oposición frontal, a mí me tocó ser dirigente, pues si nos persiguieron, hombre, completamente. Luego llegaron ellos, tienen 7 años. Investiga todo este cuento de que llegó un pajarito y me contó. Pues investíguenlo, pues. Investíguenlo. Punto. Si había responsabilidad, había responsabilidad. O sea, aquí no se trata de tapar a nadie. Yo lo que me tiene de veras enojado y cansado es que en México es imposible que el crimen organizado haya avanzado sin la complicidad actual. Te lo está señalando Estados Unidos. Te lo está diciendo la evidencia. Y hoy se voltean para otro lado, no, que no sé qué. Yo no estoy diciendo que el señor, a fuerzas, el jefe, hoy senador, ni el otro gobernador, fuera cómplice. No estoy diciendo eso, como si se pegan esos brincos estas personas. Lo que sí creo es que México se merece una explicación a fondo. Y lo que dijo la presidenta cuando salió el tema fue, no hay una investigación. Ahí está, ¿eh? De hecho, está en el boletín de los senadores del PAN. No hay una investigación, no. Lo que dijo la dirigente de Morena cuando le preguntaron fue, ¿por qué tiene que dar la cara a él? ¿Por qué tiene que contestar él? Decía, no, el investigado es el otro. Hasta después que se hizo un relajo, ¿no? Después de gritarle, no está solo, ¿no? En el Consejo Nacional de Morena, ahorita dice, no, pues que se investigue y que no sé qué. No, yo diría, basta, hombre. Basta total de esa complicidad. A todos los gobernadores estatales del partido que sea, municipales, a todo funcionario público que se le ocurra ponerse de acuerdo con el crimen organizado, hay que meterlo a la cárcel para que acabe este terror que está pasando en México. Esa es mi visión. No me importa de qué partido sean. Hoy es de Morena. A ver. Yo creo que este asunto, este caso, pone en entredicho de la buena parte del discurso que ha tenido Morena. Ese es el problema, yo creo. Ese es el golpe. Así es. ¿No? Estos 7 años que ha gobernado el país, porque bueno, finalmente pues ellos se postulan a cargos para decir vamos a asumir la responsabilidad, a hacerlo diferente, que eso es lo que vendieron. Y en estas mesas, que ahorita lo platicamos al inicio, pues que varios hemos estado ya un rato, pues ellos siempre decían, es que nosotros somos distintos. O sea, eso del crimen no hay que entrarle a la estrategia, no hay que entrarle a la política pública. Nosotros somos distintos, ¿no? Ese era fundamentalmente, digamos, el elemento diferenciador entre la política de antes y la de ellos, ¿no? Y ellos decían, bueno, nosotros somos impolutos, ¿no? Nosotros no nos vinculamos con el crimen. Yo no estoy haciendo una acusación a la mayoría de los militantes de Morena como no lo haría a los integrantes de cualquier otro partido. Pero sí es un hecho que se está viendo que el tema de la penetración del crimen organizado es mucho más complejo de lo que han querido reconocer y de lo que han querido admitir, en una enorme irresponsabilidad. Porque es una enorme irresponsabilidad decir, nosotros somos distintos, nosotros no nos aliamos, nosotros somos buenos, que eso decía López Obrador, ¿no? Nosotros, hay que ser de izquierda es tener un buen corazón, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que la penetración del crimen organizado, pues no solamente es que penetran a los municipios, que extorsionan alcaldes, que piden ayuda de las fiscalías, de la Secretaría de Seguridad, tienen a los jefes criminales al frente de una Secretaría de Seguridad de un Estado. De ese nivel es la penetración del crimen organizado. Y parece que hay otros, según dicen los expertos. Y bueno, pues seguramente, entonces bueno, pues parece ser que por lo menos los 6 años anteriores los perdimos. También, yo siempre he hablado que en el caso del presidente Peña Nieto, pues, bajó las manos por completo. Y ¿te acuerdas que tenía una cosa que le llamaron la gendarmería, me parece, ¿no? Uh-huh. Osorio decía, la gendarmería, bueno, pues, ¿en qué quedó? Pues, quién sabe, ¿no? Y 6 años decidieron no combatir en absoluto al crimen. Y yo coincido con lo que se ha dicho aquí, yo tampoco voy a ser irresponsable
no, nosotros en Movimiento Ciudadano tenemos muy en claro que no queremos ser como han sido los que nos anteceden. Morena siempre se ha caracterizado mucho por hacer estas acusaciones de manera muy velada, de manera muy superficial, de acusar a mucha gente de corruptos. Hoy piden que esperemos a la resolución de un juez, pero ellos nunca lo han hecho. Nosotros no vamos a decir que Adán Augusto sabía, que el senador sabía, que él es cómplice, ¿no? Pero creo que en todo esto sí debe haber una cultura de la responsabilidad, Adela. Política. De decir, sí, pero política. en este país sí, yo no estoy nunca diciendo si es a lo penal, pero decir, oye, yo era el gobernador del Estado, fui secretario de Gobernación, no supe, pues bueno, me hago un lado de la coordinación, de lo que sea, ¿no? Yo, otra vez, no es que nosotros digamos, sabía y tienen todos los elementos, y no vamos a ser así de irresponsables, porque eso nos debe distinguir, que en momentos así mostremos que somos diferentes. Pero sí creo que es importante asumir la responsabilidad y decir, a lo mejor debí haber sabido, no supe por estos elementos y me hago a un lado. Pero decir, no, pues no supe, es que era muy difícil y bueno, pues sigo aquí, pues, ¿qué mensaje es ese? Ese fue la crítica de muchos de Morena al caso ABC, que no hubo un responsable político. De acuerdo. Así lo digo. Sí, sí, sí. De acuerdo. Esa Creo es que la debería. constante, ¿no? Aquí no hay responsabilidades políticas, ¿no? Creo que ese es el... Ilegal cuando la tiene que haber. Ilegal cuando la tiene que haber, pero en este caso, pues no sabemos, ¿no? No sabemos. Pues no, pero Yo otra por vez eso también en decía, el caso por lo ese yo no menos voy a decir que negligencia. sabían, pero oye... No había ni una ficha roja en Pues contra sí. de este hombre Bermúdez, ¿no? Y además, bueno, Fue- ya han salido, o sea, ha salido en distintos periódicos que ya había elementos del pasado, pues, o sea, no fue algo de, oye, salió de repente, híjole, pues era imposible. Yo estoy de acuerdo, pues uno no, es imposible saber todo lo que hacen los colaboradores de uno, el 100% del tiempo, ¿verdad? Pues Sí, es imposible. Es muy complicado, es imposible, ¿no? Pero bueno, había elementos desde antes. Y hubo elementos durante su gobierno, y todavía siguió siendo el secretario de Seguridad mientras el senador era secretario de Gobernación de la Presidencia de la República. Pues creo yo que asumir la responsabilidad política es eso. Lo comparo con el caso ABC porque yo no estoy diciendo que en el caso ABC había responsabilidad penal. Creo que debió haber habido responsabilidad política de algún funcionario que dijera, yo no vi esto, no me fijé en esto, Y era mi responsabilidad verlo. y era mi ¿no? responsabilidad, Claro. y me hago a un lado. Claro. Pero bueno, en ese caso Morena lo exigía y en este caso no lo exige. Arturo, ¿no lo exigen o sí lo exigen? Yo celebro, Adela, con mucho aprecio que hoy la gente esté al tanto de lo que sucede con sus gobiernos. Quien sea, si Morena o un funcionario de Morena hace algo indebido, qué bueno que se le persiga. Si alguien de Movimiento Ciudadano hace algo indebido, como el alcalde de Teuchitlán, qué bueno que se le persiga, ¿no? Si en el gobierno de Felipe Calderón fueron un narcogobierno los del PAN, ojalá y la justicia llegue en algún momento determinado, porque nadie cree que no sabían. Y si no sabía, hay, como dijo Juan, una responsabilidad política. Bien dicho, Juan. Fíjate que celebro Gracias. tanto el tema, porque hoy en la mañanera, la presidenta retoma un tema que es muy importante, un punto de acuerdo que yo presenté para abrir una comisión que investigue a Jorge Romero por lo que hemos llamado el cártel inmobiliario. Y la presidenta fue muy clara y contundente, que se investigue, el Congreso tiene facultades, pero no solamente eso, nos dio ejemplos de la gran cantidad de corrupciones que se vivieron en ese momento cuando a ella le tocó ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, y no es menor, estamos hablando de 28 carpetas de investigación, estamos hablando de más de 350 millones de pesos de transferencias al círculo cercano de Jorge Romero, estamos hablando de 200 pisos adicionales que se construyeron de forma irregular y adicional, estamos hablando de 130 edificios en zonas sísmicas, estamos hablando ni más ni menos que del presidente del PAN, vinculado a actividades de corrupción, a delitos, cuando fue alcalde, cuando fue delegado de la Benito Juárez. Entonces, yo digo, qué bueno, porque la exigencia de la gente es que quienes somos parte del legislativo, del ejecutivo,
seamos también sujetos al escrutinio público. Y se vale con pruebas y con datos. Por eso yo quiero anunciar que ha sido ya ingresado el punto de acuerdo desde la semana pasada. Haremos una comisión que va a investigar al cártel inmobiliario. Lo anunciamos la semana pasada y no sabes la cantidad de gente que quiere aportar testimonios, de empresarios que fueron extorsionados, que quieren hablar, de instituciones financieras que nos comparten simulación en los precios de compra, de exfuncionarios de la Benito Juárez que tienen información de la enorme corrupción del gobierno panista, encabezado ni más ni menos que por el presidente de Acción Nacional, Jorge Romero. Y por eso me parece muy relevante que estas cosas salgan a la luz. ¡Qué bueno, pues! ¡Qué bueno, Damián! Exactamente, qué bueno que salgan a la luz. Porque tu presidente nacional está siendo señalado como responsable, presunto responsable, de un acto delictivo y de corrupción. Esta comisión será integrada por 15 diputadas y diputados. Hoy, por cierto, en la mañana, en el debate que tuve, Laura Ballesteros fue una de las que levantó la mano en Movimiento Ciudadano, compañera, que además es una experta en el tema del cártel inmobiliario porque vive en Benito Juárez y sufre las consecuencias de lo que hicieron los gobiernos y han hecho los gobiernos del PAN, ¿no? Y será un ejercicio muy interesante. Tendremos 180 días para dar a conocer y presentar un informe con hallazgos, con conclusiones y, por supuesto, con acciones legales y políticas, como bien dijo Juan Zavala, políticas. Porque si Jorge Romero es presunto responsable o no lo es, pues está cañón que no se hubiera enterado que nomás toda su gente estaba haciendo tranzas en la Benito Juárez. De ese tamaño, ¿me explico? Entonces yo celebro mucho, Adela, que este tipo de cosas salgan a la luz. Porque ¿sabes quién es el beneficiado? El gran elector, la gente, el ciudadano, el vecino. El vecino que hoy tiene, por ejemplo, un tema de desplazamiento en las colonias de Benito Juárez. O las cientos de personas que les vendieron un inmueble en donde no se permitía construir más pisos y entonces no podían escriturar. O sea, son temas que yo celebro que se den a conocer, porque entonces ahora sí, con esta apertura que tenemos, ¿no? Pues podremos saber quién es quién. Y no es menor, ¿eh? La presidenta hoy lo mencionó en la mañanera, no es menor que el presidente del PAN esté señalado por actos de corrupción durante su gestión como delegado de la Benito Juárez. Lo pongo sobre la mesa porque va a ser un tema del que se va a hablar mucho, ¿eh? La información que a mí me está llegando aquí a la Cámara de Diputados para que no se hable de la... es de no creerse, y la vamos a ir dando a conocer. Todas las semanas le vamos a compartir a Damián en este espacio, por supuesto, todo esto que nos va a llegar de la gestión que tuvo tu presidente, el presidente de Acción Nacional, Jorge Romero, al frente de la delegación Benito Juárez. Muy bien. Bueno, A ver, ya ven el abanico, ¿no? ¿Qué les dije? Por eso, digamos, y sí, con estrategia, Arturo, aunque te enojes. Por eso desde el principio dije, eso se va a tratar, este ¿Les programa. molesta? No, ¿Les no, no. duele? A ver, tranquilo, yo te interrumpí, no te interrumpí. Espérate, hombre, ya sé que están temblando ahí pues, de miedo con todo este tema. Mira, abanico para distraer y tirar. Todo eso que está diciendo, primero investiguen lo que quieran, güey. Esa es la diferencia. De hecho, entiendo que el PAN vota a favor y va a votar a favor de cualquier comisión. Espero que haga lo mismo Morena, de la comisión que se está planteando para investigar este caso del vínculo con el crimen organizado, y no como antes que han votado, por ejemplo, por defender a Cuauhtémoc Blanco y otras cosas de esas, ¿no? Indefendibles. Segundo, decir lo siguiente. A ver, en la Ciudad de México, pues yo le pregunto, nada más a los que viven aquí, ¿dónde se vive mejor? Cuando contesten eso van a ver dónde están los mejores gobiernos. Tercero, todo esto que señaló, lo sacaron en la campaña, en la misma campaña que acusaron, dijeron que estaban metidos en secuestro unos competidores políticos. ¿Cómo les voy a creer si se atrevieron a inventar que estaban metidos en secuestro?
alguien que les estaba compitiendo nada más políticamente para poderles identificar el teléfono. Está documentado, ¿eh? Sí, sí, la aquí telefonía lo trajeron. contestó. O sea, es una cosa, ¿dónde está el límite? No tienen moral, no tienen ética, no tienen nada, güey. Hagan lo que quieran. Eso no le quita que sus gobiernos están vinculados al crimen organizado. Entonces, me tardé un minuto de distracción. Así es la cosa, quien me está escuchando. Disciplina. Ahora sí vamos al tema. El tema es gobiernos de Morena vinculados al crimen organizado fuera de control. Dicen que no sabían. Yo sí creo que a mí me tiene impresionado la acusación. La acusación de no ser, le ayudaban, le daban un dinerito. No, era la cabeza, era el criminal. No, entonces digo yo, esto es una cosa de otra dimensión. No sabían, en 1999 este señor ya lo estaban acusando de tráfico. No sabían, no investigan cuando estaban haciendo el nombramiento. Creo en el 2006, que no pasó ningún examen de confianza. En el 2006 lo detienen. Lo detienen en una investigación de asesinato. Luego sale. ¿No sabían? En el 2019, un trabajo periodístico informa que una consultoría le entrega un informe al gobernador para que no lo nombre, diciéndole los vínculos. Y también se lo entrega al gobierno federal, por cierto, ¿eh? Lo nombran. 2021, salen las filtraciones de datos de la Sedena, diciendo tiene vínculos. Ya está en Secretaría de Gobernación, de Andrés Manuel López Obrador, secretario de Gobernación. El entonces gobernador lo jalan para acá. Sale la filtración de los vínculos. No hacen nada. ¿Qué es esto, pues? De hecho, sale el presidente a decir, es mi hermano y no sé qué, ¿no? Luego salen otras acusaciones de huachicol y también. Luego en 2024, ahorita dicen, es que el gobierno de Morena lo está investigando. No. Todo este tiempo abandonaron a Tabasco. Todo este tiempo se sabía. Había señalamientos públicos y demás, y lo tenían operando al señor. Ahí, secretario de Seguridad Pública, lo que hay que encontrar es quién. Si él era la punta cúspide o si había alguien más arriba. Y que caigan todos. Y si no, sinceramente, que se le deje hacer daño a quienes hoy tienen la sospecha. Tal cual, ¿eh? Tal cual, porque tampoco se vale, sí es cierto, ¿no? Y que no te dé miedo, Arturo. El que dijo primero de responsabilidad política soy yo, y lo he dicho varias veces, y tuve el valor de decirlo también para el expresidente de la República. Porque así se habla, hombre. Es la verdad, pues, ¿cómo? Pues claro, que si nombras a alguien tiene responsabilidad. Llega 2024, porque ahorita están diciendo mucho, es que lo investiga el gobierno de Morena. Se pelean dos bandos a nivel local. Se pelean, eso fue lo que pasó. Y se hace indefendible, queman carros, cosas, y se hace un escándalo. Y entonces actúan. Entonces, no me vengan, ¿no? Luego salen con que disminuyeron los homicidios. La presidenta de la República sale y dice como diciendo, no pudieron tener nada que ver porque disminuyeron la violencia. No sé si vieron eso en la mañanera. Sí. ¿No? Sí. Y luego sale el propio acusado diciéndolo. Yo dije, pues son tan predecibles, güey, que estoy seguro que si hago una investigación, me tardo 15 minutos, voy a saber qué hicieron, pues, lo que han hecho a nivel nacional, ocultar los delitos. ¡Oh, sorpresa! Fíjate nomás. Primero, te dicen, disminuimos tanto. Mentira, güey. Te engañan con el año. Agarran el primer año que ya era suyo, que se disparó totalmente. Y a partir de ahí dicen que empezó a disminuir. Pero comparado con cómo les entregaron, ya había crecido. Segundo, ¿a dónde creen que se fueron? ¿Alguien puede adivinar a dónde se fueron los homicidios? Desapariciones. ¿Qué tal un crecimiento de 210 a 444? Al doble, para decir que disminuyeron. Luego subió hasta 623. Y también otro catálogo que se llama Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Lo subieron hasta 600, con tal de decir que había disminuido la violencia. Entonces yo cuando veo eso, y te aseguro que pasa lo mismo en todos lados, pues, en todos lados donde revisan. Y si alguien de otro partido lo está haciendo, también hay que señalárselo. Entonces digo yo, carajo, pues, ¿qué es esto, hombre? Entonces, hoy, mi punto es el siguiente, así, completo. Tiene que parar esto. Tiene que acabar el pacto de impunidad de los gobiernos con los criminales. Se tiene que ir a la cárcel quien sea que se le ocurra aliarse con el crimen. Debería de haber una investigación, un parteaguas en México. Y sí, que alcance al sexenio que tenga que alcanzar. Y a y a quien sea.
para que se pacifique, porque es impensable, imposible el avance del crimen organizado sin la complicidad del gobierno. Hoy, ahorita, hay municipios enteros dominados, hombre, que ponen alcaldes, que ponen a la policía, que tienen a los secretarios de seguridad pública, pues acabemos con eso. De hecho, me da la impresión de que la presidenta está en la lógica que estoy diciendo. Nada más que luego le gana, Yo también le creo. gana el lado político. Parece, yo también le gana creo. el lado político y se entrampa. Y no, que sí, pero no, que lo investiguen, pero no, pero que no sé qué, y ahí se entrampan. Pero pareciera que está ella en esa lógica. Pues ahí estuvo, hombre. El sexenio de López Obrador dejó crecer al crimen organizado. Su política de abrazos no balazos contaminó todas las instancias de gobierno. Se hicieron complicidades, ahí están las acusaciones, huachicol, narcotráfico, todo eso. Hay que deslindarse de eso y que se acabe esa política criminal en México y pasar a esta nueva etapa en donde se pueda desarticular. Hoy, yo lo que veo es información contundente que te hace pensar en complicidades. Y sigo escuchando al día de hoy solamente comentarios genéricos, diciendo que se investigue a quién, a tal, no, al señalado. Carajo, hombre, que se investigue a todos, para arriba, para abajo, para los lados, a todos. Y que se lleve a cuentas. Eso es la opinión. Y no lo va a salvar lo que hizo alguien hace 20 años, hace 15 años, hace 5 años, a esos también. Y no lo va a salvar si el cártel, que no sé qué, investiga lo que quieren, lo que quieran, investiguen. Basta de pretextos. Se les contrató, la gente votó por ustedes para hacer un cambio. Y no solo no hicieron un cambio, sino que han profundizado la impunidad. Segalmex, el caso de corrupción más grande de la historia de México. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el responsable? ¿Qué hicieron? Lo taparon completamente. El caso de los migrantes, muertos ahí, encarcelados, cuando no tienen que estar encarcelados. ¿Qué pasó con el titular? Absolutamente nada, pues. Nadie se hace responsable. Sí, pues. Y si lo pones en la mesa es... Nadie. Pero ustedes y no sé qué. Pues, no, la verdad de las cosas es que hay una traición al anhelo de cambio que el ciudadano votó. Pues sí. Y yo creo que es eso, ¿no? A su autoridad moral. Sí. El golpe es a su autoridad moral. Sí. Yo creo. Y en eso creo que sí hay que reconocer, yo sí, pues por lo menos que la presidenta no ha intentado por lo menos no salir a una defensa a ultranza de este personaje, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Digo, ahorita mientras lo comentaba Damián, y en este país no hay una cultura de la responsabilidad. Y eso no quiere decir, Adela, porque también hay una cultura muy punitiva en México, de a la cárcel, ¿no? Pues no, hay muchos casos de, oye, hazte a un lado, no pudiste, no viste, no supiste cómo, a un lado, ¿no? Sobre todo en los países europeos creo que hay más esa cultura y creo que tendríamos que caminar un poco hacia allá, de, oye, pues sí era tu responsabilidad. Y creo que para la gente, en este caso la gente de Tabasco, decir, que alguien diga, oigan, entiendo lo que están pasando, entiendo que se sientan defraudados, yo debía haberlo visto, me hago a un lado, ¿no? Yo creo que eso sería un enorme cambio en la cultura de este país y no aguanto hasta la ignominia, que es una cosa que hemos visto en sexenios del PAN, del PRI, hasta la ignominia, me señalan, me exhiben, están las pruebas y aquí nada, ¿no? Y yo creo que como funcionario público... No hay ni dignidad, ni pues. dignidad, no, por eso digo hasta la ignominia. Sí, no hay ni dignidad. Cuando uno es funcionario público te dan, bueno, en esos niveles te dan coches, te dan staff, te dan una serie de, bueno, pues la posibilidad de servir, pero con eso viene una cosa que es la responsabilidad, que es darle a la gente la cara por las cosas que hiciste y por las que no hiciste. Y creo que este caso es un evidente caso de lo que no se hizo. Por eso creo que es positivo que la presidenta... Ventilado por un militar. Por un militar. Y pues ahora como dicen que no, a los que les han entregado todo el poder, ¿no? Pues ahora ni modo que digan, bueno, esa acusación viene de la oposición, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues creo que sí es un caso. Ojalá, pues sean estos casos donde veamos, cada vez tengo menos esperanza, pero una diferencia. Es emblemático en ese sentido. Sí, como dices tú, de un tema de narrativa y como dices tú, de la autoridad moral. Moral, sí, claro.
Traíamos otro tema por ahí. ¿Alguien quieren agregar algo sobre Traíamos otro tema, ¿no? Lo de las marchas sobre la gentrificación. Ajá, la ¿no? gentrificación. Yo nada más un comentario breve. Obviamente es muy difícil, supongo que para ustedes que están en los medios todavía más. Yo creo que no hay que perder el foco, pese a que hubieron estas provocaciones de ir a vandalizar museos, partes de Ciudad Universitaria. Creo que lo importante es no perder el foco de atención en eso, y sí mantener el foco en lo importante, en el enorme reclamo que hay. Yo creo que uno de los problemas más importantes que viene en el siglo XXI en el mundo y en México es la falta de acceso a la vivienda. Es que la gente no puede acceder a crédito, no puede, y si puede acceder a uno, pues es para una vivienda absolutamente indigna, que nadie de nosotros viviríamos ahí. Viene un gran problema generacional. Aquí lo decía hace 2 o 3 semanas, solo el 5% de los créditos se dan a menores de 30 años. Entonces, nosotros que vemos a la generación de nuestros papás, decimos, oye, ellos sí pudieron tener una casa, pudieron tener un crédito. Eso, por lo pronto, se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que hay un reclamo ahí muy de fondo, que va a ir creciendo si no actuamos. Ya empezó a crecer. Que ya empezó a crecer, está ahí, ¿no? Y creo que hay mucho políticamente ahí, obviamente hay muchos intereses ahí, pues, de desarrolladores, constructores, etcétera. Pero es un problema que si no atajamos, que si no nos tomamos en serio que tenemos que resolverlo, es uno de los temas del siglo XXI que va a ser de verdad fundamental, porque es, pues, ¿dónde vive la gente? ¿No? Y creo que hasta hoy no lo teníamos porque una mayoría de personas podían, de alguna u otra manera, rentando o comprando, podían haber accedido a un crédito barato, a una casa, a un departamento. Hoy no están en esas condiciones. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo. En el mundo. Y sobre todo mi generación, pues no ve para cuándo. Y te dicen, oye, pues estudia, acaba la prepa, ve a la universidad y saliendo vas a poder. Y pues sales de la universidad o sales de la prepa o de la técnica y pues no es cierto, ¿no? Entonces va a venir pues una crisis de, oye, pues me engañaron. Me dijeron que yo tenía que hacer esta serie de pasos para poder tener un trabajo, para con ese trabajo poder acceder a un crédito, tener una vivienda digna, y resulta que no puedo tener ni una vivienda, ya ni siquiera una vivienda, ¿no? Entonces creo que viene un tema realmente de fondo. Luego parece que estos son los temas como que le llaman soft, la música, ¿no? No son los temas duros, pero yo creo que es un tema fundamental para los próximos años en México y sobre todo para las próximas generaciones. Sí, yo también coincido. Ya hay una queja y hay un Sí, es un clamor social sentimiento muy ahí, fuerte. Claro. Arturo, ¿quieres Sí, comentar Arturo, sobre este tema? Yo creo que no se escucha. ¿Tú quieres, Damián? Ahí está. Ahí está. Una disculpa, es que aquí de pronto se me metió la música y no escuché. Pero bueno, me da La mucho de gusto Maynes, presidente. que toquemos este tema, porque ciertamente la jefa de gobierno ha presentado ya un plan llamado Bando 1, y este plan lo que busca es una ciudad habitable, asequible y por supuesto que tenga identidad y arraigo local, y esto me parece importante mencionarlo, ¿no? Hay medidas que fueron anunciadas, 14 medidas principales que forman parte de esta medida. Una es topar los aumentos de renta al nivel de la inflación anual, ¿no? El segundo es crear un índice de alquiler razonable y lograr delimitar zonas de tensión inmobiliaria, que me parece un gran acierto, se ha hecho ya en varios países y en varias grandes urbes del mundo. El tercero es regular plataformas de alquiler temporal como Airbnb, ¿no? Empezar con una regulación para que no se genere el fenómeno de la gentrificación, establecer una defensoría de derechos inquilinarios que tenga asesoría legal, que tenga, por supuesto, mediación. Van a promulgar una ley de rentas justas y asequibles, van a impulsar vivienda pública, por supuesto, en zonas de alta presión, van a ampliar el arrendamiento social de grupos vulnerables, se va a desarrollar, Adela, un plan maestro participativo con la comunidad, consultando a la comunidad, que esta parte es muy importante. Un observatorio se va a crear de suelo y de vivienda para monitorear precios y probables usurpaciones, ¿no? Se van a establecer incentivos y créditos al comercio local
para lograr que no se desplace el comercio local tradicional por comercio local que de pronto forma parte del fenómeno porque los costos de la vivienda suben. Promover un arraigo comunitario a través de espacios públicos y por supuesto de fomentar el patrimonio de los espacios públicos. Y lo que estamos anunciando es una inversión pública de cerca de 9,000 millones de pesos en 2025, con una meta de 200,000 acciones de vivienda, fíjate qué importante, hasta el 2030, ¿no? Y una aplicación inicial en 17,376 predios, en 910 manzanas, en zonas críticas, ¿no? Entonces, las intervenciones se van a llevar a cabo en las zonas como la Condesa, la Roma Norte, Juárez, la Doctores, por supuesto en Benito Juárez, en Buenos Aires, en la San Miguel Chapultepec. Se definieron estas zonas de tensión inmobiliaria con altos costos por metro cuadrado, es decir, el metro cuadrado fue la variable para poderlas definir, y la presidenta lo ha dejado muy claro, ¿no? Es un programa integral que busca ciertamente tener acciones inmediatas. Yo la verdad es que celebro que la jefa de gobierno haya logrado con una rapidez muy importante responder con acciones contundentes, que no son ocurrencias, son acciones que se han llevado en lugares donde ha habido este tipo de fenómenos que forman parte también de razones exógenas, de las urbes más importantes, ¿no? Entonces yo lo que creo es que es claro que tenemos un gobierno que responde rápidamente y siempre condenaremos cualquier tipo de protesta violenta, cualquier tipo de acción que promueva la xenofobia, el clasismo, el machismo o cualquier otra conducta discriminatoria. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo Clara Brugada pues ha puesto sobre la mesa un enfoque progresista, un enfoque ambicioso, con acciones concretas que están respaldadas institucionalmente, ¿no? Algo que no hubiera hecho el PAN jamás, ¿no? O que no ha hecho jamás. Entonces, pues yo diría que celebro que en este caso en particular, pues hayamos puesto el ejemplo, a ver si nos aprenden un poquito los del PAN. No, bueno, pues que están muy distraídos quitando el monumento del Che Guevara y el de Fidel Castro, ¿no? Dándole en la madre a la cultura de nuestra ciudad, ¿no? Sin consultar nada, ¿no? Echando para afuera esculturas en la banalidad absoluta. Pero eso sí, paseando en Cuba, ¿no? Qué fregados, ¿no? Vamos a quitar la de Fidel Castro, vamos a quitar el monumento del Che, pero eso sí, vámonos a Cuba todos, ¿no? La incongruencia de Acción Nacional. Ya los conocemos, ¿no? El chiste se cuenta solo, Adela. Bueno, Damián, para terminar. Pues una pregunta. Primero, ¿dónde quedó la estatua de Colón que quitó Morena? ¿No? O sea, lo que decía la verdad, yo, ¿qué pasó con la de Colón? Sí, hombre, a ver, esos temas... Ahí te la mandamos a tu casa si quieres. Aguanta, andas muy nervioso el día de hoy, andas muy nervioso. Mi punto es la incongruencia, ¿no? Yo no, sin duda, creo que son criminales, estas figuras de las que están hablando. Y ahí están las, digamos, testimonios escritos de me gusta matar y la chica. O sea, yo no le pondré una estatua nunca a alguien que matara gente de esa manera, ¿no? Pero también creo que es caer ahorita, debate tú de eso, es el abanico. No, aquí estamos en los temas importantes, pues, ¿no? De fondo, que tiene que ver con los vínculos con el crimen organizado, de los gobiernos, en este caso a nivel local de Morena. Y ahorita el tema de vivienda, que es muy importante, muy importante, ¿no? Primero, yo les diría, digamos, en estas comparaciones así, ¿no? De tal estado contra tal estado, pues tienen mucho mejor calidad de vida los estados gobernados por el PAN, pero de lejos, que los estados gobernados por Morena, pero de lejos. Y el día que quieran lo debatimos con indicadores y todo. Pero estamos hablando de la ciudad, muy bien, con mucho gusto. También en la ciudad, las zonas de mejor calidad de vida son las gobernadas por el PAN. Con todo respeto lo digo, pero la gente se va hacia allá a vivir precisamente porque tienes condiciones de calidad de vida. Y sí que pero es que el señalamiento, investiguen, hombre, tienen todo, la Fiscalía Federal, todo, investiguen a lo que quieran, hombre, ya lo quisieron hacer. De mi parte nunca van a tener una defensa ultranza a nadie, hombre, si alguien hizo algo indebido, adelante.
En la ciudad, la verdad de las cosas es que hay 36 años de gobierno de Morena o del PRD. Pero quienes del PRD, en su mayoría, que se fueron a Morena. O sea, digamos, es el mismo proyecto político hace 36 años. Entonces, echarle la culpa a alguien más en la Ciudad de México está medio complicado, ¿no? Es una muy bonita ciudad, pero tiene deficiencias de temas que no han hecho, que otras metrópolis de su tamaño en el mundo se ha hecho. Por ejemplo, el metro completamente abandonado. Tú te subes al metro en otros lugares del mundo y están de mejor nivel y no tendrían por qué tenerlo. Cuando en la Ciudad de México tienes este tamaño de ciudad y los recursos, es abismal el dinero que se tiene en la Ciudad de México. Segundo, problema de agua, que tampoco tendrían por qué tenerlo, ¿no? Y tercero, problema de vivienda accesible. Yo creo que, en efecto, lo que se tiene que hacer es un plan de oferta de vivienda accesible, que es lo que han hecho en otros lugares, ¿no? En donde el Estado entre y financie. Porque, por ejemplo, jóvenes, es muy difícil que accedan a un crédito. ¿Quién les va a dar? Casi imposible. Sí, de acuerdo. Y también personas que no tienen tanto recurso difícilmente van a poder acceder a esas zonas, ¿no? Que tienen mayor calidad de vida y, por lo tanto, por una oferta y demanda básica, hay gente dispuesta a irse a vivir ahí porque se vive mejor ahí. ¿Qué podrías hacer, además de vivienda, ¿no? Yo, esto de topar y todo, entiendo, es válido, en el mundo existe, pero no es la solución de fondo, ¿eh? Porque va a seguir existiendo demanda y luego se generan mercados paralelos, ¿no? De por dentro un pago, por fuera otro pago. No es la solución de fondo. La solución de fondo es oferta real y que otras zonas tengan el mismo nivel de calidad de vida. Sí. Es que lo que se tendría que hacer es que existan más Migueles Hidalgo en la Ciudad de México, pues, ¿me entiendes? Más Cuauhtémoc, más Benito Juárez, más en términos de calidad de vida y que suba el acceso. Bueno, Milpa Alta, okay. Obvio, es panista. Bueno, a ver, estoy haciendo un argumento, pues tranquilo, hombre, andas muy nervioso el día de hoy. Ya sé que está muy complicado el tema de su candidato presidencial. Pero, entonces, yo lo que digo es, tendrían que hacer eso. Fíjate, como papá, yo vivo en la Ciudad de México, digo, en la zona metropolitana, no soy de aquí, soy de Sonora, pero soy una persona muy familiar, nos gusta mucho a mi esposa y a mí llevar a los niños a distintos lugares y parques. Y han hecho un trabajo de desarrollo urbano interesante en algunas zonas, en donde cerca de cada colonia hay parques, espacios deportivos y todo. Y déjame hablar. Por ejemplo, es el concepto de la utopía que hizo Brugada, para que vean que todo se puede reconocer cosas buenas. En algunos casos, en otras hubo problemas, pero en algunos casos son buenas ideas. No más que eso se tiene que replicar por toda la Ciudad de México. Y que en toda la Ciudad de México exista mejores índices de seguridad, exista agua, exista vivienda asequible, exista parques, exista vigilancia. Cuando eso se empareje, dejarás de tener demandas en ciertas zonas. Hoy, sí, yo coincido aquí en la mesa, particularmente con lo que dijo Juan, oferta de vivienda accesible, y eso no lo va a poder hacer el mercado en esas zonas. Tiene que entrar el Estado para resolver eso. Y el último comentario es, odio jamás, hombre, hay que alejarse del odio. Mi respeto para todas las manifestaciones que se hacen, pero esto de generar odio hay que salirse de ahí. Muchas gracias. Próximo martes. Muchas gracias. Gracias. Regresamos con Murrieta, ¿no? Y los deportes. Qué alegría es compartir buenas noticias. Y es que ahora, además de vernos y acompañarnos a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook, La Saga está en Spotify y Apple Podcast. Así es que ya no hay ningún pretexto para perderse algún episodio de cualquiera de nuestros contenidos. De Me lo dijo Adela, Saga Noticias, Pero los Ordinarios, vamos, ningún programa, ninguna entrevista, ningún reportaje, porque La Saga está ya al alcance, literalmente, de tus manos. Y lo único que tienes que hacer es abrir tu aplicación favorita y escribir en la barra de búsqueda La Saga Podcast. Así de fácil, así de sencillo. Y lo mejor, totalmente gratis. Así es que recuerda, te podemos acompañar ya a donde quiera que vayas, en donde quiera que estés. Solo tienes que buscar La Saga Podcast en Spotify o en Apple Podcast. Ahí nos estaremos encontrando hoy y todas las veces que así lo desees.
Los espero, nos escuchamos, nos vemos, porque aquí nos vamos a quedar. Oye, Dylan, ¿crees que me puedas ayudar a hacerme miembro de la saga, please? Claro que sí. A ver, explícame cómo se hace porque no. Primero te metes a YouTube y aquí en el buscador vas a teclear Saga Adela Micha. Aquí te van a salir todas las opciones, pero este icono negro es el del canal. Vas a ingresar y aquí es muy importante algo. Primero te tienes que suscribir y activar la campanita para que te aparezcan todas las notificaciones. A un lado está el botón de unirme. Le vas a dar clic y aquí te van a aparecer todas las opciones y las cosas importantes que tiene ser miembro de la saga. Le vas a dar en unirme. Únicamente tiene un costo de 69 pesos al mes. Eso está de lujo. Y cuando tú le das unirme, te va a pedir tus datos de pago y listo. Así te puedes hacer miembro de la saga. La saga es un medio totalmente independiente, es diferente y es único. Si a ustedes les gusta nuestro contenido, tanto como a mí, no les pido más que se suscriban a nuestro canal oficial en YouTube, donde justo nos pueden encontrar como La Saga Adela Micha y también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok y ahora en Spotify también. Así, todos los que hacemos posible este gran proyecto podremos continuar con nuestra misión, que es la de informar, cuestionar, ser objetivos, plurales y sobre todo entretener